Alele Ple. Enzo. En realidad es Monte Carlo, es Mónaco. Bueno, ¿sabes quién es perfeccionista también? ¿Sabes Claro. quién es perfeccionista también ahí en Monte Carlo, en Mónaco? Sí, por supuesto. Kovac. El Maripán. perfeccionista en el Mónaco es Maripán, porque se está poniendo, bueno, Kovacic también, pero Maripán se está poniendo a tono con el idioma. Hay que decir que la conferencia de prensa fue en español, todavía no se atreve seguramente a lanzarse con el francés, pero a mí me tocó ver la conferencia de prensa completa. Nosotros hicimos una edición de las respuestas que obviamente nos interesaban a nosotros, por ejemplo, el tema de la selección chilena, su gol, pero iba entendiendo las preguntas en francés. Tenía un traductor al lado, pero había muchas preguntas de los colegas que Maripán las iba entendiendo bastante bien y no necesitó todo el momento al traductor para que le tradujera. Así que dedito para arriba para Maripán también con el estudio del francés. Perfeccionista también en cuanto al gol, porque es el goleador de las grandes ligas europeas, el central más goleador. Por ahí me lo decían algunos colegas franceses, nadie, me lo decía un colega de France Football, que nadie se esperaba en Francia, de los especialistas en la prensa, que tuviera el nivel que está mostrando ahora. Obviamente es defensa, el tema defensivo es importante, le costó entrar en el esquema de Niko Kovac, pero seguro que el gol le da un plus muy importante a un Guillermo Maripán, que rara vez el Mónaco pone un jugador. Me lo decía el jefe de prensa, tantas solicitudes tuvimos de Maripán para entrevistas que le propusimos estar en la conferencia de prensa junto a Niko Kovac. La verdad que está muy, pero muy alabado por la prensa francesa, que tiene un paladar, ya escuchábamos ahí la música francesa, no solamente con la comida y esto, sino con el fútbol, muy exquisito. Y esto del gol le seduce mucho al especialista de la prensa de Francia. ¿Les parece si escuchamos la primera de Guillermo Maripán aquí en Pelota Parada? Esto dijo el seleccionado nacional desde el Principado de Mónaco. Este último tiempo con los partidos que he hecho y con la temporada que está haciendo el equipo, se habla mucho de mí en Chile, pero nada, estoy tranquilo, estoy enfocado en estar bien, ahora vienen partidos por la selección y quiero ir y poder jugar y hacerlo bien, así que estoy pensando en eso. Y cuando uno no juega, bueno, por algo no está jugando, tienes que mejorar. Quizás son pequeños detalles, pero tienes que mejorar. Ahora cuando yo veía que no tenía la posibilidad de jugar, intentaba enfocarme en las cosas que el entrenador le pedía a mis compañeros y poder mejorar en eso, en estado físico, en velocidad, en seguridad. Bueno, la seguridad que le da Guillermo Maripán no solamente al gol, porque es una novedad para el equipo de Mónaco, sino también en el tema defensivo. Lo ha dicho en muchas oportunidades el técnico Niko Kovac. Pero sigo hablando de Guillermo Maripán, que se ha transformado en una gran sorpresa del fútbol francés. Una muy buena noticia para un Martín Lasarte que lo conoce muy, pero muy bien. Lo hizo debutar en la Universidad Católica. Yo ya les contaba algunos programas atrás que me pude reunir con Lasarte en Europa antes de ser el técnico de La Roja, y él me mencionaba dentro de los jugadores importantes de cara al futuro. Hablemos de presente, pero también futuro, era Guillermo Maripán, que él lo conocía muy bien. Seguimos escuchando la siguiente respuesta de Guillermo Maripán desde el Principado de Mónaco aquí en Pelota Parada. La Roja, en fin, muchos temas. Aquí escuche. Sí, vi que el balón había quedado ahí en el área, así que como defensor fui a recuperar el balón. Una vez que lo recuperé, vi el espacio para rematar al arco y terminó un gol, pero fue un gol muy importante para mí y para el equipo. Importante porque me ayuda a seguir con confianza. Era un partido que sabíamos que era muy importante también para el equipo, para que siguiéramos por buen camino, así que por eso le doy tanta importancia al gol. La verdad es nuevo, esta temporada estoy concentrándome mucho y enfocándome mucho en ayudar al equipo, no solo defensivamente, sino que ofensivamente. Tengo grandes jugadores, grandes compañeros que me tiran buenos centros, que asisten muy bien, y yo me concentro en poder definir bien. Que revisando la campaña de Guillermo Maripán en su carrera, lleva 5 goles ya por el Mónaco en esta Ligue 1, y es la temporada lejos la más goleadora que ha tenido en su carrera. 2 goles había marcado con el Mónaco en la temporada anterior, 2 con el Alavés en España, y 2 también con la Universidad Católica en algún momento. Y cuando estaba en el Alavés,
tuvo esa campaña goleadora con la selección chilena, Sí, pues, de claro. la mano de Reinaldo Rueda. O sea, Que era el goleador de Reinaldo Rueda. Durante mucho tiempo. Que Rueda y que Kovac en este caso, y que ahora el propio Lasarte tengan tan buena referencia de Maripán, ya instala una opinión generalizada, ¿no? Es un jugador competitivo y de altísimo nivel. O sea, estamos hablando de el Alavés en España, ahora el Mónaco, y claramente no tiene techo todavía, siento, ¿no? Enzo, Maripán, si sigue trabajando como viene trabajando hasta ahora, y con esta personalidad tranquila, sin volverse loco, claramente tiene mucho que dar y mucho que crecer. Sí, mira, ¿sabes qué es lo que ha trabajado mucho Maripán? Y él me lo decía también en la entrevista que le hicimos la última vez, que le costó mucho al llegar a Europa, pero lo fue puliendo mucho, la salida con balón. Era algo que le cuesta mucho, digámoslo, al central moderno del fútbol actual, que todos los equipos quieren salir jugando, todos quieren jugar bien, todos quieren ir por las bandas, pero no todos los futbolistas tienen el buen pie para poder cumplirlo. Y eso le costó, y más aún en esta Liga de Francia, que los delanteros que él tiene que marcar no tienen la misma corpulencia, la misma velocidad. Obviamente en España hay muchos buenos delanteros y volantes, pero en Francia el delantero, el volante ofensivo se destaca por ser muy físico, muy rápido, y ahí le costó a él mucho. Lo dijo Kovac a la llegada de Maripán, que va a tener que trabajar bastante en esa salida con balón y sobre todo en la anticipación. Yo creo que hoy ya lo vemos mucho más tranquilo y mucho más pulcro, y eso es muy bueno para la selección chilena, porque estamos hablando de enfrentar partido tras partido en clasificatorias a jugadores que están en Europa y que le pone las cosas muy difíciles a los defensas de las diferentes selecciones. ¿Les parece si escuchamos a Niko Kovac, que al comienzo fue muy crítico, le dijo a Maripán: vas a tener que tener paciencia, vas a tener que esperar, porque antes que tú hay dos centrales muy jóvenes que lo están haciendo muy bien? Bueno, Maripán tuvo paciencia, esperó, lo decíamos en el inicio, trabajó y mucho, y se ganó el puesto, y ahora no lo saca nadie del 11 titular del Mónaco. Esto dijo Niko Kovac en conferencia de prensa desde Montecarlo. Hasta el momento no hay ninguna razón para que Maripán salga del 11. Está jugando bien, ordena la defensa, es uno de los jugadores con más experiencia atrás, ayuda a los más jóvenes y además es nuestro goleador. Y sus goles nos han ayudado mucho. Por eso no hay ninguna razón para que salga del equipo. Estoy muy feliz con él, tal como lo estuve cuando no le tocó jugar. Esperó su momento y lo aprovechó. Waiting for his chance, and you see, when you are working hard, the chance is coming, then you have to take it, and he took it. Mira, de Francia a España están más cerquita, pero me voy a desviar un poquito para bajar por Italia, porque, porque este momento de Maripán, sí, claro, le da la oportunidad también a Lasarte, en este caso, de tener a otros defensas, como él está más acostumbrado también en el fútbol uruguayo, más alto, de buen juego aéreo, y que ahí con el rendimiento que ha tenido Paulo Díaz en River, que el que ha tenido Francisco Sierralta en el Watford en Inglaterra, con esas apariciones Vegas, y con lo de Vegas, con esas apariciones, más lo que tú nos contabas muy a la rápida de que no está bien la recuperación Gary Medel. Sí. ¿Qué va a pasar en esa posición? Sí. ¿Cómo lo va a enfrentar uno de los referentes de esta roja? Mira, para mí los titulares, si no está Gary Medel, tienen que ser Sierralta y Maripán, por rendimiento. El fútbol es de momentos, lo dijo el otro día Claudio Bustillo. Y es así, es de momentos y están en buen momento. ¿Y por qué no ponerlos? ¿Y por qué no darles la oportunidad? Se lo merecen, estoy hablando de Maripán y Sierralta. Y repito la información que dije de Gary Medel, muy cortito, en conferencia de prensa, el Bologna se maneja como uno le envía la pregunta al jefe de prensa, el jefe de prensa hace todas las preguntas a Mihajlovic en la conferencia y después obviamente envía el material completo. Yo le mandé mi pregunta al jefe de prensa del Bologna sobre Gary Medel, cómo está, ha podido entrenar esta semana, qué piensas de la selección chilena, porque en la última vez que Gary Medel se lesionó, él decidió ir a jugar y se terminó lesionando. Eso le llevó a Gary Medel a tener un conflicto con Mihajlovic. Mihajlovic dijo en una conferencia también que el que decide quién va y quién no va y quién juega y quién no juega soy yo, no Medel. Bueno, terminó la conferencia de prensa, le pregunté al jefe de prensa qué pasó con la pregunta que le habíamos enviado, y claro, él me pasa un texto y me dice: no se ha recuperado,
está trabajando esta semana, no completó ningún entrenamiento. Veremos qué pasa la próxima semana. Quizás no pueda volver a entrenar la próxima semana. La lesión de Gary Medel. Me lo dijo así el jefe de prensa del Bologna. Bastante extraño, raro. Yo le pregunté si esto lo puedo decir en cámara. Él me dijo que sí. Pero la verdad que la directriz del club es no hablar de Gary Medel en público. Solamente fue esta declaración en texto, por WhatsApp, que me envió el jefe de prensa del Bologna, lo que me hace pensar que la lesión en la pantorrilla de Gary Medel no va mejorando bien, no está bien muscularmente, y es la gran duda, siento, de cara a las clasificatorias, porque todavía no ha podido completar una semana entrenando, porque todavía no se sabe cuándo va a jugar. Citar a un futbolista de esa forma puede ser, lo puede citar Lasarte, pero que juegue, que llegue a jugar a finales de marzo en partidos tan difíciles, lo veo bastante complicado ahora.